You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Hola, mi nombre es Alejandro Gil, soy anillador por parte del Grupo de Anillamiento Árula y avalador por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Hoy vamos a hablar de las rapaces nocturnas en Iberia, es decir, las rapaces nocturnas en general y que se pueden ver en la península ibérica. Para empezar vamos a tratar un poco de morfología de las rapaces nocturnas. Las rapaces nocturnas tienen un plumaje críptico, lo que llamamos contrasombreado. Está caracterizado por ser
de coloración normalmente marrón, blanquecina. Normalmente, como vemos aquí en la imagen de la derecha, es una imagen, suelen tener la parte inferior blanca y la parte superior marrón. Esto lo hacen principalmente porque cuando están en vuelo son menos visibles desde la parte superior, igual que ocurriría con los pingüinos, que por eso son por la parte superior más oscuros y por la parte inferior blancos. Su principal estrategia es intentar camuflar su imagen 3D ante posibles predadores, pero principalmente presas, mejorando esa estrategia que tienen de emboscada a la hora de cazar. Las alas y las plumas de las rapaces nocturnas tienen unas alas muy grandes y redondeadas y anchas, con muy poco peso. Si arrancásemos el ala, pesaría muy poco en comparación con otras especies. Esto lo hace para poder aumentar la cantidad de tiempo planeando y evitar los aleteos, lo que aumentaría más el ruido. Las alas redondeadas, a la vez que una cola redondeada, también permiten un mejor manejo a la hora de volar y de cazar. Si lo podemos comparar aquí un cárabo con un milano real que tenemos a la derecha, un milano real tiene las alas mucho más estrechas y mucho más filosas, como puntiagudas. En este caso, un milano real es una especie de corta mediana distancia de migración. Un milano negro sería muchísimo más destacable la diferencia entre una y otra. Las plumas de las rapaces nocturnas podemos diferenciar entre grupos. Las corporales, que son muy suaves y muy poco compactas, con excepción de algunas especies en Europa, como puede ser el búho nival y la lechuza gavilana, que están presentes en el norte de Europa, y por el tema de la temperatura, pues suelen tener un plumaje más apelmazado. Pero en general es un plumaje suave y muy suelto, principalmente para gestionar mejor el aire a la hora de volar. El aire que pasa a través de las plumas es mejor, lo utilizan principalmente para silenciar más el vuelo. Otras plumas que también son características, aunque también están presentes en otras especies, pero en estas en especial, son las vibrisas, que son unas plumas que son principalmente localizadas en la cara. Son plumas sensoriales, lo que le permiten You are es currently the only person in this conference. palpar lo que tienen delante. Tienen muy buena vista de lejos, las rapaces, los búhos y lechuzas, pero tienen muy mala vista de cerca, por lo cual necesitan de estas plumas para pues, alimentarse, cebar a los pollos, mover los huevos en la época de incubación. Entonces, y tienen esta forma, tienen una forma alargada, con un raquis muy alargado, sin barba, solamente con unas pocas barbas en la punta. Las plumas de vuelo o rectrices se caracterizan por tener unas barbas separadas y, la manera externa con una forma de peine dentadas. Esto le permite, como con otras plumas, gestionar mucho mejor el vuelo, el aire que entra con el que impactan a la hora de volar, y que sea sea un vuelo mucho más sigiloso que podría tener una rapaz diurna o cualquier otra especie. Aquí tenemos una imagen de un estudio que sacó la BBC hace unos cuantos años, en el que se muestra la diferencia entre el sonido que causa al volar una palabra bravía, un halcón peregrino y una lechuza. Como podemos ver, la palabra bravía es muy estrondosa, mientras que una lechuza pues es el arte del sigilo. A la vista, como hemos dicho, la rapa tiene muy buena vista. Esto se caracteriza por tener unos ojos muy grandes, lo que le permite que entre mucha más luz. Gracias debido a que tienen una estructura ósea dentro de los ojos, lo que les causa que tengan unas pupilas fijas. Esto, como hemos dicho, aumenta la retina, aumenta la capacidad de luz, pero les impide fijar la vista en un punto. Solo son capaces de fijarla en un punto, por lo que tienen que usar la capacidad de rotar la cabeza, como sabemos, de 270 grados, para ir
enfocando a a donde quieren mirar. Esta propiedad les permite no tener que estar girando de posición para poder ver las presas. Los oídos, el oído son especiales porque están colocados asimétricamente, normalmente uno más grande que otro y uno más alejado que el otro. Esto les permite tener una diferencia de tiempo de unas 0,33 segundos de tiempo en la diferencia entre el tiempo que tardan en llegar a un oído y el respecto al otro, lo que le permite triangular mejor la posición de donde está la presa. Como mucho tienen un buen oído y muy buena vista, pero cuando son más eficaces y capaces de detectar la presa es cuando ésta se mueve. Si está el ratón quieto, le va a costar mucho más verlo, y en la noche cerrada mucho más. Pero en cuanto se mueven, ya entre la aguda vista y el buen oído, son capaces de triangularlo y ser completamente letales. Confían en el oído hasta el punto de que los últimos segundos antes de, de lanzar las garras y lanzar el ataque contra la presa, es decir, cuando tiene las alas hechas patas atrás y las patas para adelante, cierra los ojos y solo van a través del oído, en esos últimos momentos antes del impacto. Las especies. Sistemáticamente, el orden de los esteciformes está dividido en dos familias: los Titonidae y los Trichidae. Los Titonidae son las llamadas lechuzas. Están caracterizadas por tener un disco facial muy bien definido. Aquí tenemos los dos géneros de lechuzas, uno el género Phodilus y el género Tito. Eso tiene un cráneo más alargado y un poco más fino. Tienen los oídos más asimétricos que los Stephidae y más parecido al resto de especies, aunque como hemos dicho, tienen esas diferencias. Y tienen una garra en la cual los tres tienen tres dedos hacia adelante y uno polible. El dedo de medio es un dedo que está aserrado, formado por la cera de la propia uña y de la propia garra, y lo que le permite es acicalarse y sobre todo eliminar los posibles parásitos que puedan tener exoparásitos, es decir, piojos, garrapatas que puedan tener el plumaje. Dentro de la familia Titonidae vamos a destacar solamente los Titonidae de esta tan precisión. Los Titonidae están principalmente distribuidos en el continente de Oceanía, sureste asiático. Solamente el género está dividido en dos géneros. El género Phodilus, de 3 especies, está solamente presente en esta zona que comentamos. Mientras que el género Tito, sobre todo la especie Tito alba, está extendida por todo el mundo. Tiene muchísimas subespecies y aquí en España y en la península ibérica podemos diferenciar entre tres: la Gracilostris, suelo comentarla porque es la presente en Canarias, y en la península ibérica tenemos Tito alba y Tito alba guttata, destacables porque una es mucho más blanca y la otra es mucho más marrón, aunque es muy fácil que estas dos hibriden, con lo cual es fácil ver una lechuza marronácea sin ser guttata o sin ser alba, puede ser un híbrido perfectamente. La identificación. Una lechuza común tiene la parte delantera blanca, muy blanca, como hemos comentado antes con el aspecto, y la parte posterior dorada, grisácea. Se diferencia muy bien el macho y la hembra, sobre todo la parte delantera, porque el macho es mucho más blanco, homogéneo, mientras que la hembra tiene ese punteado que vemos en la imagen. Un consejo por experiencia es que si alguna vez trabajáis con lechuzas o queréis trabajar con lechuzas y queréis saber población, queréis buscar, si vais a preguntar a la ciudadanía o a personas si saben de lechuzas, si han visto una lechuza, siempre tirar de canto, porque normalmente si tú le preguntas si la has escuchado, siempre os va a decir que hace un ulular. Una lechuza no ulula. Hace un chillido muy característico, pero no ulula.
Entonces, normalmente, y siempre, estas personas siempre, casi siempre te dicen, pues sí, le he escuchado decir, pero no, la lechuza no hace U. Hábitat. Sitios, lugares abiertos o encinares muy abiertos, que formen también campos de cultivo, ambientes esteparios es muy clásico. eh, Suele criar en pequeñas edificaciones, normalmente lo haría en huecos, pero como está lleno esto de edificaciones abandonadas, pues suele criar en transformadores abandonados, en iglesias, campanarios, graneros, y suele aceptar muy bien las cajas nido. Eh, Recordar que una caja nido, también por comentar, una caja nido, una rapaz nocturna siempre es cerrada, mientras que una diurna es abierta. Es la diferencia entre unas y otras. En la zona en el hábitat, en la zona en lo que ocupa la lechuza, siempre tiene que tener estructuras, como vemos en la imagen de la izquierda, como que son los posaderos, que son unos palos o que se llaman perchas en la jerga, de hasta 3 metros de altura, donde ella se va a posar y donde ella se va a tirar a predar sobre las presas, o principalmente micromamíferos, aunque luego lo comentamos. Pero también puede cazar en vuelo a través de pequeños de planeos muy a ras de suelo, normalmente no más de 1 metro de altura. La fenología, como hemos dicho, la lechuza común, toda está presente en todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Entonces va a tener una fenología muy dilatada dependiendo de la zona. Aquí normalmente empieza a criar entre abril y mayo, mientras que en Cuba, por ejemplo, es en diciembre. Pero recordar, todo dependiendo principalmente de la alimentación. Si en una época tiene más alimento que en otra, esa va a ser la época que ella va a elegir para criar. Eh, dieta, dieta muy variada, muy variada. Hay especies que más, pero la especie de la lechuza es muy variada. Yo estuve una época que llegaron muchos artículos, para poner un ejemplo, llegaron un montón de artículos, los estuve analizando y mirando a ver las especies que sacaba, y de las 29 localizaciones que componía, que estuve revisando, había más de 108 especies distintas entre micromamíferos y aves, aunque también algún día alguna sorpresa como algún anfibio o un reptil. También pueden cazar murciélagos si se les deja. Todo va a depender de la abundancia de estas. Es más, la dieta de la lechuza se utiliza no solamente para saber sobre su dieta, sobre su alimentación, sino también sobre la distribución de sus presas, puesto que si aparece mucho, va a querer decir que esa especie está más presente que otras en el hábitat que ocupa. Saliendo de las estrigiformes, pues, de las tritoniformes, puesto que solo hay una especie de la península ibérica de estas, empezamos con las estrigidae. Las estrigidae, los llamados búhos, tienen un disco facial mal definido, un cráneo mucho más fuerte y un pico mucho más fuerte y grande, más grueso, y un pico mucho más fuerte. Unos oídos más característicos de triquiformes, es decir, mucho más asimétricos y mucho más asimétricos y de distinto tamaño. Y luego tienen los dedos como una especie, son también 4 dedos, pero esta vez en una especie de K, eh, sí, como una especie de K, y ninguno de ellos está cerrado como el de la lechuza. El tercero es más grande que los demás, no son del mismo tamaño todos. Dentro de la península, bueno, las estrigiformes estrigidae están repartidas por todo el mundo, son 225 especies en 26 géneros, y dentro de estas son los principales géneros que están presentes en la península ibérica. Por comentar, el género Asio, también no solamente el Asio flameus y el Asio otus están presentes aquí, también quiero comentar, solamente lo voy a comentar aquí, no más adelante, el Asio capensis o el búho moro, puesto que alguna vez ha sido visto o alguna cita ha habido en Cádiz y en Ceuta y Melilla, puesto que su área de distribución es Marruecos, la costa de Marruecos, la costa atlántica de Marruecos y luego Sudáfrica. Pero como alguna vez ha sido visto, pues comentar que existe esta especie y que raramente se puede ver. Empezando por el autillo, no es taxonómico. El autillo es una rapa nocturna pequeña, presenta dos morfos, el morfo gris es morfo marrón, tiene un disco facial más formado, delimitado por una línea negra y
Luego también tiene una característica línea blanca interrumpida, línea blanca con líneas negras en escapulares, que la hacen muy característico. Los ojos son de color amarillo, aunque pueden variar entre rojos y verdes dependiendo de la dieta. Es muy importante no confundir el canto del autillo con el canto del sapo partero. Sobre todo se suelen diferenciar, es decir, cuando llevas mucho tiempo escuchándolos, pues no puedes diferenciar, pero la fonología ayuda muchísimo a diferenciar entre uno y otro. El autillo, como diremos, solamente está en verano y el otro suele cantar entre otoño y principios de primavera. Hábitat. El hábitat de un autillo va a buscar entornos abiertos. Los otros de ribera con arbolado disperso es su hábitat predilecto. Suele criar en esas oquedades, aunque también puede criar en hábitats urbanos, puesto como sabemos, que imagino que todos siempre escucho a la gente decir que tengo un búho en mi parque, que suele ser un autillo. Pero también coge cajanidos, ¿cierto? La zona predilecta sería un lugar con una superficie de cría, un árbol, y que alrededor suya sea un sitio bastante abierto sin que sea un entorno con demasiado arbolado. Fenología es una especie, el autillo es una especie migradora, está presente solamente en verano, suele llegar a partir de marzo a abril, finales de marzo, principios de abril, y suele irse a partir de septiembre. Los primeros pollos suelen empezar a mediados de junio y luego está la posibilidad también de que hay citas de que el autillo se quede aquí a invernar. Principalmente esto se piensa que es la propia de la subespecie Mallorcae, que es la presente en el Mediterráneo. Aquí la subespecie que tenemos en principio es la nominal, Otus scop, pero se piensa, bueno, hay muchos datos algunos datos de capturar autillos en diciembre, sobre todo en Delta del Ebro, en Murcia, la zona de Levante, y luego también algunos datos en, en Italia, en el sur de Italia, que coincide justo con la distribución de la subespecie que comentamos. Aquí en un estudio, ya los bichos los aves que migran, aquí tenemos una imagen sacada de un estudio que se ha salido recientemente, es un Instituto Praviles, en el que se le consiguió marcar con GPS a 6 autillos, describiendo su ruta migratoria hasta por debajo del Sáhara. La dieta de un autillo principalmente ortópteros con algún pequeño reptil, pero principalmente ortópteros. Pasamos al burreal. El burreal es la rapa nocturna más grande del mundo. Tiene unos ojos naranjas grandes, tiene dos penachos, no tan largo como un chico, pero sí bastante característicos. Tiene un babero blanco. Se diferencian machos y hembras, además de por el canto. De visu se puede diferenciar, puesto que la hembra es más cabezona que el macho. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, es una hembra con mucha cabeza, apenas tiene cuello, mientras que la derecha es un macho con un cuello, una cabeza mucho más pequeña que el cuerpo. El hábitat de cría de esta especie es o cantiles, donde suele criar en la base o en pequeñas oquedades, y pinares en nidos de otras rapaces. Pero a veces, pues como aquí ocurrió en la Comunidad de Madrid, puedes encontrarte, debido a la alta población o otras causas, búhos reales criando en jardineras dentro de urbanizaciones. La fenología. La fenología de un búho real no es una especie migradora. Aquí está un poco más representada porque es el de especies más europeas. Aquí suele empezar bastante antes, a mediados de diciembre ya suelen empezar el cortejo, y luego dependiendo de la pareja pues suele tener los pollos antes o después. Va a depender muchísimo de la pareja y de las tradiciones que tengan. Una pareja puede criar a principios de invierno, pero luego también puedes encontrarte pollos a finales de junio.
Eso no quiere decir que sea la pareja de edición, sino que a lo mejor se ha puesto a criar en marzo o más tarde, pero todo dependiendo de los hábitos que tengan cada pareja. La dieta versátil, al ser el de más tamaño, es capaz de predar sobre especies más grandes, principalmente se alimenta de conejo, aunque también puedes encontrarte en dieta especies como rata de agua, el ratón moruno, y por ejemplo en una zona que es donde yo transito, a veces aparecen agrópilas gatos del pueblo, están muy cerca del pueblo y se alimenta de los gatos de aquí. El problema de un búho real es que se alimenta de todo, y eso también concierne a las aves. Aquí hay una imagen sacada del Micola, en el que se muestra la interacción por predación a través de flechas de las rapaces nocturnas de Europa con otras rapaces nocturnas. Como podemos ver, el búho real es capaz de predar y preda sobre el resto de especies, por un tema de territorio principalmente, por eliminar la posible competencia eh, presente. Mochuelo chico. El mochuelo chico va a pasar muy rápido, es la especie más pequeña, va a pasar muy rápido porque es una especie poco común, aunque existe el dato de cría. Una especie más pequeña, de tamaño de un puño, ojos pequeños y amarillos, cabeza muy grande para el tamaño que tiene, muy compacto y tiene el pecho blanco y estriado. Eh, la hábitat de distribución es prácticamente por toda Europa y en el sur está en los sistemas de alta montaña. Aquí en la península solamente se le puede ver muy raramente en los habitales de Pirineos. Pero es una especie, vamos, hay muy pocos casos de cría, pero hay. Fenología, aunque aquí en la imagen parezca que hay movimientos migratorios, en la península no, a ser una población más sureña, simplemente reduciéndose a movimientos altitudinales. Dieta es una especie muy pequeña, pero como un mochuelo, es muy feroz y es capaz de predar sobre aves mucho más grandes, de mayor tamaño que él mismo, como pudiera ser un picapinos o distintos zorzales. Aunque sí es verdad que su dieta se compone por principalmente por micromamíferos, por pequeños paseriformes. Eh, Siguiente, el mochuelo común, la Tenenoctua, este ya sí que es más frecuente de ver. Tiene un disco facial más formado, tiene dos cejas blancas encima de los ojos, eh, tiene un pecho blanco con estrellas muy gordas de color marrón, y luego la parte posterior es de un marrón grisáceo oscuro con lunares, con motas blancas. Bueno, lunares blancos. Los ojos los tiene amarillos. Eh, un hábitat muy flexible, principalmente áreas abiertas, pero también puede criar principalmente asociado a temas de cultivos, eh, cultivos de secano, aunque también dehesas, en muchos sitios. Aquí a la izquierda abajo, por ejemplo, es un mochuelo que encontramos criando debajo de esa piedra en una zona de cultivos de regadío. También acepta las cajas nido, aunque puede quedar en cualquier sitio, por ejemplo en las alpacas abandonadas dentro de los trigales. Pese a ello está en declive, por temas que ya veremos más adelante. De fenología, igual que el búho no es una especie miradora, se parece bastante a la fenología que puede tener un paseriforme residente, solo que este tiene un periodo de cría mucho más extenso debido a su tamaño, que es un poco más grande que un autillo. Dieta, es una especie que va por el suelo, otras especies del género Atenea, como podrían ser las especies de Estados Unidos. Se alimenta bastante flexible, pero se alimenta principalmente de coleópteros y algún que otro micromamífero con presencia de aves en la dieta siempre. También se puede alimentar de miriápodos, pero de coleópteros, las cosas que vayan por el suelo se les va a alimentar. Cárabo común. El cárabo común, al contrario que el resto,
Bueno, ya por tema de hábitat, tiene un disco facial bien formado, pero este está más ensanchado que el de una lechuza. Presenta dos morfos, el morfo marrón y el morfo gris. Tiene las alas muy redondeadas, igual que su cola. Y, y luego y los ojos negros, y es mucho más nocturno y es una ave muy nocturna, como puede ser una lechuza, que también es de hábitos muy nocturnos, veremos más adelante. El hábitat, el hábitat óptimo de un cárabo son los bosques cerrados, los bosques de coníferas cerrados, aunque también pueden habitar en robledales. Eh, a veces te puede llevar sorpresas, puesto que, aunque como decimos, el hábitat óptimo es este, puede criar en lugares, en sitios abandonados, como pueden ser transformadores, campanarios o en cualquier otra construcción humana en lugares abiertos. Admite cajas nido y desalineado de esta forma, con una superficie más abierta, ser un animal mucho más fuerte y mucho más ancho que una lechuza o un mozuelo. Fenología, no es una especie migradora, como decimos, se parece bastante la fenología a la del búho real. Eh, Empiezan los cortejos a finales de noviembre, principios de diciembre, y podemos empezar a ver pollos a finales de febrero, sí, finales de febrero, no, principios de enero, finales de febrero. Finales de enero, principios de febrero. Dieta, si la leche es versátil, tiene mucho más. Eh, Podemos encontrar dietas de lombrices en sus cephalorópilas, ranas, todo. Aquí, por ejemplo, tenemos en un estudio que se hizo en tres lugares distintos, en tres países distintos, eh, a lo largo de todo el año, creo que eran Noruega y Holanda, creo que pone ahí abajo. Y, y como podemos ver, los dos de la derecha son los dos en Noruega You are y currently the only varía person in this muchísimo conference. dependiendo de qué presa sea más abundante. En uno predan más sobre aves, en otro predan más sobre ranas. Los micromamíferos, a ver, son siempre mayoría, casi siempre mayoría, pero el hecho de la variación entre aves, anfibios, pues te da una idea de lo versátil que puede llegar a ser en la dieta. Pasamos al búho chico. El búho chico de aspecto rojizo marronáceo, tiene los ojos anaranjados, un disco facial bastante bien formado, más oscuro en hembras, aunque se suele ver mejor en las plumas de vuelo. Tiene otros penachos muy característicos, estos salen más del centro de la cabeza, no como el búho real que salen más de los lados. Y, y también hay diferencia con los ojos y la coloración de la cara con respecto a la subespecie americana, que sería la otra que hay. Hábitat, le gusta casi siempre el cotono entre la separación entre un hábitat y otro, y, y siempre entre bosques medianamente abiertos y lugares abiertos como pueden ser cultivos, pastizales. Suele criar en nidos de otras especies como puede ser las urracas, los nidos de urraca abandonados. Fácil encontrarlos, por ejemplo, en Tarais a, a finales de invierno. En invierno el búho chico suele agruparse en dormideros en pinares de pequeño tamaño, como mostraremos en la siguiente diapositiva. En la fenología, pues como decimos, empiezan los cortejos a finales de febrero, principios de marzo, y en los pollos por abril ya empiezan a estar bastante emplumados. Luego en invierno no es una migratoria, menos en la península, y se suele agrupar en pinares pequeños, en bosquecillos pequeños, para formar lo que llamamos un dormidero. Em, no suelen alejarse demasiado de sus zonas de cría, por eso de que no hacen movimientos migratorios, sino simplemente
unos pequeños movimientos para agruparse muchos individuos dentro de estas, de estas formaciones boscosas. La dieta. En la dieta hay mucho más menos específico que podría ser lechuza, hugo chico, digo carabo, eh, y suele depredar sobre todo sobre micromamíferos. La presencia de aves es significativa sobre todo en los meses de primavera y verano, que es cuando están las pequeñas, los primeros volantones juveniles de los pasiformes, sobre los que suele predar, tener menos experiencia de vuelo. Pero a nivel general, los micromamíferos suelen presentar con bastante asiduidad en su dieta, casi exclusivamente, especializándose dependiendo la zona en una especie o en otra. Pues si pudiese surgir la duda, puesto que son especies de mediano tamaño las tres, el búho chico, el carabo y la lechuza, sobre su posible interacción las unas con las otras, como hemos visto antes el búho real eh, que se puede alimentar, puede matar o interaccionar con todas. En este caso podemos dividir entre una posible interacción espacial o temporal. El carabo, como hemos dicho, está presente en las zonas de pinar cerrado, es decir, en las zonas de el hábitat es muy denso y no suelen entrar el resto. Y es de hábitos muy nocturnos, siempre a últimas horas de la noche. El búho chico está en el ecotono de entre, podría ser la zona abierta y el pinar, y es de hábitos más crepusculares, a primera hora de la noche y a última hora de la noche. Esto es muy importante por el tema de análisis de alimentación, puesto que al cazar en dos periodos distintos pueden soltar dos oragópilas. Es decir, hay que recoger las dos oragópilas para sacar la dieta completa de este ave. Una es muy fácil de localizar porque va a soltar el nido, que es los restos de lo que ha cazado a primera hora, pero la segunda garópila la va a soltar en el posadero, que es los restos de lo que ha cazado a última hora de la noche. Encontrar esa última es la que tiene más mérito, puesto que los posaderos, aunque suelen ser asiduos, pero suele tener varios y a veces se degradan, no están tan cuidadas como pueden ser las de los nidos. Por último, la lechuza está más en cría, vive en el centro de los cultivos, en cajas nido, en un árbol fruto que esté por ahí. Y luego también es de hábitos más crepusculares, es decir, la lechuza podría coincidir con el búho chico, con el carabo en hora, pero no en hábitat. Pero con el búho chico tampoco, puesto que en hora va distinto. Normalmente no suele haber problemas, salvo en épocas de poca alimentación, donde sí que pueden llegar a rivalizar. Sobre todo el carabo, que es una ave mucho más territorial que las otras dos. Pasando a las últimas dos especies, de forma más rápida, el búho campestre es muy blanco por abajo, no presenta los dos penachos que pueda tener, que tenía el búho chico, que es del mismo género. Eh, ojos amarillos. Sobre todo lo que más caracteriza es ese blanco que tiene por la parte inferior. Es un ave de hábitos diurnos prácticamente, es la más diurna de todas las especies que se pueden ver, por lo cual apreciar esos colores es bastante sencillo. Hábitat, lugares abiertos, muy abiertos, puramente estepario. Nidifica en suelo, no busca otras plataformas. Es decir, sobre todo la zona de las estepas. Fenología es una admiradora, probablemente está presente en la península ibérica en invierno, y las citas de cría son contadas. Normalmente por el norte, algún caso es a mañana, pero están contadas, muy poquitas veces. Y la dieta, pues no la voy a mencionar mucho porque es muy parecida a la del buey. La siguiente especie, el mochuelo boreal, Aeolus funereus, presente en el Pirineo, que lo veremos, muy fuerte, compacto, ojos amarillos, la cabeza muy grande, un disco facial como el de un cárabo, que prácticamente parece que está formado por dos lóbulos, y luego pues marrón,
y marrón y blanco, como dijimos antes. Habita las zonas de montaña de Pirineos, exclusivamente la península ibérica. En la zona les suele gustar los hayedos, los pinares, y prefiriendo siempre la zona de Umbría antes que la de Solana, por un tema de que, bueno, me gustan más las temperaturas frías del norte de Europa. Fenología no es migratorio, no es una especie migratoria. La península ibérica, reduciéndose a movimientos altitudinales, como igual puede ocurrir en Italia o en otros países eh, de climas más templados. Eh, Suele tener siempre los mismos puntos de cría, sobre todo los machos, y la hembra sí que es más nómada, pudiendo recorrer hasta 400 kilómetros en una época de cría para elegir el hábitat o la pareja para esa temporada. La dieta principalmente por micromamíferos, aunque las aves pues, siempre puede comer sobre ellas. Ya pasando al último capítulo, amenazas. Eh, Como podemos ver, los datos sacados por UICN de todas las especies del mundo, de esteciformes, podemos pensar que no están mal, puesto que, al menos en los Stephidae, pues casi todas están sin riesgo de peligro de extinción o de vulnerabilidad. Sí que los Titanidae, algunos más vulnerables, pero lo que más destaca es la gran presencia en la última barra de abajo, la que está en gris, son las especies de las cuales no se sabe su estado real de conservación. Básicamente no se tiene información sobre ellas. Son los esteciformes es el orden uno de los órdenes menos estudiados y de la cual más incógnitas todavía tenemos. Eso quiere decir que estos datos pueden ir a mejor, lo más no seguro, pues las cosas que están, pueden ser distintos o peores de lo que pensamos. La península se puede resumir con esta imagen. El búho real está creciendo exponencialmente, muy asociado con el crecimiento del conejo. Y luego la lechuza y el mochuelo están yendo para abajo principalmente por la alteración de hábitat y de presas. Los problemas más asociados son los atropellos, los enganchones con las alambradas, las electrocuciones y golpes con tendidos eléctricos, los agroquímicos, que es principalmente lo culpable del decaimiento de la lechuza y mochuelo, pues se están cargando las especies de las cuales se alimentan y también se está cargando el hábitat donde viven, puesto que ya cada vez hay menos cultivos. El sustituirlos por plantas leñosas afecta, por ejemplo, a la lechuza. También siempre presente la caza furtiva y la superstición. Hasta hace muy poco en la península o en Europa se mataban lechuzas y se clavaban los graneros para espantar a los espíritus, y en lugares como México se siguen disparando a las lechuzas pensando que son brujas. Entonces siempre van a estar presentes estas dos amenazas. Por último, una pequeña comentario de bibliografía. Me gustaría comentar el uso de mi recomendación de ver la página online el International Abu Center, que es un canal de YouTube, y el GoFitube, que uno es americano y el otro es italiano. Ambos dos hacen un congreso, creo que anual o bianual, uno en Estados Unidos y otro en Milán, sobre rapaces nocturnas. También comentar la suscripción de Cornell Lab, de la Universidad de Cornell de University of the World, que esté bueno para cualquier especie del mundo, pero tiene muchísima información al respecto de cada una de ellas. Ya aparte de libros, el libro de rapaces nocturnas de Europa, escrito también por Marco Mastorelli, que es el mismo de GoFitube. Yo lo recomiendo solamente si el nivel desde el que empezáis es de cero y queréis empezar a ver si os gusta, cosa que no hace muy poco, queréis ver si os gusta el mundo de las rapaces nocturnas. También comentar el libro de rapaces nocturnas, escrito por las dos de las personas que más saben del respecto de la península ibérica, en las de Europa, que son Íñigo Zurgoitia y Raúl Alonso.
En este libro es más especializado temas de muda, temas de edad, atado, sexado, aunque también se habla un poco de ello. Es complicado de conseguir, pero la página del Centro de Recuperación Brinsal está disponible gratuitamente en PDF. Eh, Luego comentar estos tres libros por encima: el Handbook de Bird of the World, el All of the World y este de All of the World de Nicola. Están bien para saber un poco de las áreas del mundo, pero no profundiza demasiado. Pero bueno, si lo queréis ver, comprar, pues no son difíciles de conseguir. Barrow Conservation Handbook, escrito por una asociación especializada en lechuzas en Inglaterra. Es una asociación que son punteros y muy expertos en ello. Y tienen página web y se puede conseguir el libro allí. Solamente es exclusivo de lechuzas, se pueden aplicar a otras especies, pero principalmente es enfocado a lechuzas. Y ya por terminar, decir los dos libros más importantes más recomendados por mi parte, complicados de conseguir, muy complicados de conseguir. El, el libro de las aves de Europa y del Medio Oeste, escrito por Cram, el volumen 4, del año 85, si no me equivoco. Y bueno, viene muchísima información de ecología, de muda, de hábitat, de distribución, viene muchísimo. Y luego el que si lo compráis, pues acabaréis queriendo saber más sobre rapaces nocturnas. Es el libro de rapaces nocturnas de Europa de Ennio Nicola, que para mí es el mejor que hay. Ambos dos son unos del año 85 y este del año 83 y se siguen utilizando para todos los artículos de rapaces nocturnos, y muchos de ellos hacen referencias a estos dos. Y bueno, es complicado, pero se puede pedir más si lo consiguieseis también en castellano. El libro incluye un capítulo en el cual se tratan las especies nocturnas dentro de la península ibérica, no solamente de Europa. Es decir, se trata muchísimo, se lee mucha información, muchas tablas, muchos estudios de dieta, pero en el libro en castellano, además hay un capítulo especializado solamente en las rapaces de la península. Y ya está. Muchas gracias por escucharme.